primer rudimento. Son 6 rudimentos que tiene que ver con el arrepentimiento de obras muertas. Esto nos habla en Hebreos 1 y 2. El arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son 6 rudimentos de la doctrina básica de la fe, de la doctrina de Cristo. Y hace 8 días vimos lo que tenía que ver con el arrepentimiento y hoy nos toca ver acerca de lo que son las obras muertas. Y dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Ahora, ¿qué son las obras muertas? Las obras muertas son las que hacemos para nosotros, pero no para Dios. O lo hacemos para otras personas, pero no las hacemos para con Dios. Son las obras muertas. Todo aquello que hacemos como para recibir un mérito nosotros, sacar una ventaja nosotros, incluso tal vez no sea una ventaja económica, pero recibir fama, recibir la gloria a nosotros, pues tiene que ver con las obras muertas. Se trata de obras de una autojusticia y de las cuales nos gloriamos. Sin embargo, todos nuestros esfuerzos, por más que sean y que hagamos, son inútiles si no los hacemos para Dios y son vanos si no lo estamos haciendo para Cristo. Si todo lo que hacemos no apunta a la adoración a Dios, a glorificar a Dios, cualquier cosa que hagamos, cualquier significado y estima que alcanzamos de nuestra obra, aparte del fin que tiene que ser con el propósito de agradar a Dios, y si no agrada a Dios y si no glorifica a Dios, está fuera de lugar, y esta obra sin Dios puede ser buena para ti o puede ser buena para mí, pero ante el reino de los cielos, para con Dios, es a veces hasta repulsiva. Y te voy a decir por qué. A veces se escucha mal cuando decimos, es que estoy haciendo algo como abrir una casa de rehabilitación, un albergue, o darle algo a una persona así, pero con el fin de yo tener una satisfacción personal, nada más para mí o para ganar fama, pero en vez de que Dios la vea como que es algo bueno, la ve repulsiva. Él lo dice aquí en su palabra. Entonces, la ve contaminada también por el pecado. Y en otras palabras, al menos que lo que hagamos sea en Cristo, lo hagamos por Jesús o lo hagamos para Jesús o en Jesús, todas nuestras buenas acciones, lo que podamos hacer, son obras muertas delante de Dios, son vanas, son banales, porque no nada tienen que ver con Cristo. Y yo les he platicado acerca de personas que dan mucho dinero, millones que donan, pero lo están haciendo sin Cristo. Entonces, sin pensarle mucho y sin darle mucha vuelta al asunto, donde no se incluye a Dios, allí hay pecado. Porque cuando no incluimos a Dios, incluso dice la palabra de Dios, que cuando nuestras obras son malas, las hacemos en tinieblas, para que nadie vea lo que estamos haciendo. Pero cuando nuestras obras son buenas, que son delante de Dios buenas, las hacemos para que se vea que nuestras obras son hechas en luz, cuando lo estamos haciendo de buena manera. Ahora, la primera obra muerta tiene que ver con la religiosidad. Mateo 5:20
Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas, hacían tantas cosas buenas, pero Jesús les decía, ustedes pueden diezmar la menta, el eneldo y el comino y pueden dar todo el dinero que quieran, pero si las están haciendo fuera de Cristo, dice, esto no tiene validez. Dice, son como sepulcros blanqueados, que se muestran justos ante los hombres, pero por dentro de su corazón está podrido. Son como sepulcros blanqueados, que los ponen bien bonito, como, yo no sé si han visto sepulcros hasta con azulejo bien bonitos y con una cruz bien bonita ahí, y le van y le mueven la tierra y le ponen las flores. Pero por mucho que adorne uno lo de afuera, por dentro está lleno de huertos, de muertos y de inmundicia. Entonces, Jesús hablaba mucho de esto, y esto es una religiosidad. La otra es cuando adoramos a Dios sin estar en paz con el hermano. Fíjate, esto es tremendo. Esto es tremendo porque en Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, deja tu diezmo, deja tu ahí en donde lo echas. Pero dice, y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, a veces nosotros decimos, yo era una frase que decía, estando bien con Dios, los angelitos que se vayan por un lado, ¿no? Pero no es así. Nosotros podemos levantar las manos, pero ¿cómo dice Dios que le debemos adorar a Dios? Dice, con manos santas, sin ira ni contienda. O sea, yo no puedo estar adorando a Dios así, oh, sí, te adoro Dios, vengo a deleitarme en tu presencia y con mi hermano, con mi hermana, con mi esposa estoy enemistado. Dice una persona, estamos apagando focos así adorando a Dios, pero por otro lado no perdonamos ni pedimos perdón y no nos reconciliamos. Entonces, adorar a Dios sin estar en paz con el hermano es una obra muerta. Ahora, hacer nuestra justicia delante de los hombres es otra obra muerta. ¿Qué es hacer nuestra justicia? En Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso él dice, pues lo que haga tu derecha, que no sepa tu izquierda, lo que estás haciendo. Y a veces como que hacemos público. ¿Por qué hacemos público algo? Ay, es que yo soy una persona muy desprendida. Hay personas que han dicho así, ¿no? Yo soy bien desprendida. O sea, ¿para qué lo dices? Es que yo hago, y yo. Si lo dices como un testimonio, bueno, solo uno sabe. Pero si lo estás haciendo solamente por decirlo y por querer pararte el cuello, eso es una obra muerta. Sí, le diste de comer a un niño, le diste pan a una persona, lo que hiciste. Pero si tu intención en el corazón o la motivación es agarrar fama, dinero, fortuna, lo que tú quieras, es una obra muerta. Dios conoce el corazón. Dar limosna es otra obra muerta, anunciando para que todos vean. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Imagínate, o sea, aunque uno esté dando, el hacerlo público, pero para hacer quedar mal a una persona, ¿no? Ay, es que Gerardo trae un carro nuevo, ¿por qué? Bueno, no lo traigo nuevo, ¿verdad? No se lo vaya a creer.
porque es que es de mis diezmos y de mis ofrendas. Y es más, yo le di para que se comprara el carro. Eso, eso está mal. Pues qué bueno que Gerardo esté disfrutando del carro, ¿no? Pero para ti eso que tú hiciste en apariencia o lo hiciste bueno, para Dios, dice, a mí no me interesa, no andes ahí diciéndole. Y yo digo, bueno, ¿por qué a veces no quiere Dios que lo hagan público? Una, porque puedes afectar a otras personas. Si a veces no haciéndolo, yo me acuerdo que tenía un Chevycito y luego una persona me dijo, vende el Chevy y tráeme lo que te den por el Chevy y te voy a dar el Suru. ¿Se acuerdan de un Surito rojo que tenía? Y así lo hice. Y cuando llegué con el Surito a una población conocida por todos ustedes, una persona dice, pues, me dijo, ya después me lo confesó y me pidió perdón porque me dijo, no, dice, ¿cómo le estás dando tú tu dinero ahí o las ofrendas? Y míralo él en su carro que trae, sin conocer la historia. Entonces, por eso dice, no andes publicándolo. Todo lo que te llega a tu vida, no nada más a mí, lo que te llega, si tienes una camioneta, si tienes un carro, si tienes una casa grande, una casa chica, Dios sabe cómo lo hiciste, de qué manera lo adquiriste. Y si tú le haces a alguien algo en su casa, para que la mejore, o le das una ofrenda, o lo invitas a comer, dice que sea entre Dios y tú, que sea entre Dios y tú. Así nos dice la escritura, ¿no? Nada más. Dice el siguiente, orar en público para ser visto por los demás, ¿no? ¿No te ha tocado que están todos orando en un lugar? Aquí no lo acostumbramos así. Nosotros tuvimos un tiempo de oración bien bonito en Vargas, presencial, como lo tenemos aquí a veces pero ayer tuvimos una oración, no hicimos reunión así como de plática, pero todos oraron, hasta los niños que había ahí oraron. Hicimos como un círculo y nos pasábamos el micrófono, pero no se hizo tanto alboroto como a veces, yo no sé si te ha tocado, que vamos a tener oración y como que todo mundo levanta la voz para que se escuche mi voz, lo que estoy diciendo, delante de los hombres. Y a veces estás orando y nadie se entiende porque todo mundo grita lo que quiere. Bueno, aquí también nos dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego, la número 6, dice orar usando vanas repeticiones, Mateo 6:7. Todas estas son obras muertas, ¿eh? Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay veces que estamos repitiendo, dice la escritura, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. A veces el corazón de nosotros está muy lejos de honrar a Dios. Pero esto no lo debemos de andar investigando nosotros para otras personas, sino que uno mismo debe ver su corazón y decir, lo que estoy haciendo, ¿para qué lo hago? Y síguelo haciendo. Si estás haciendo algo, sí, hazlo, pero ¿para qué lo estás haciendo? Porque de veras amas a la persona o porque de veras la amamos, incluso predicar el evangelio. De veras lo hago porque me interesa la persona, me interesa que se salve, me interesa que sea renovada en el espíritu de su mente. La verdad es que sí.
sí nos interesa. Yo digo aquí nosotros como hijos de Dios, nos interesa. Pero ahorita hablábamos me dio una pauta que es cierta. Me decía Johnny, pues es que hay veces que cuando estás alrededor de personas, quieres ayudarlas, pero no se quieren ayudar las personas, porque no han sido renovadas en el espíritu de su mente. Y nos ha tocado, ¿no? Que compartíamos algunos testimonios de personas que se les quiso ayudar en un rancho que íbamos, de incluso la persona les dijo, yo les pongo gallineros aquí, les hago gallineros para que tengan gallinas ponedoras y coman huevito y así. Hermano, ¿y quién va a atender a las gallinas? Y tú ves que no son personas que se mantenían ocupadas, pero la mentalidad, entonces a veces expresamos situaciones o hacemos cosas, pero nuestro corazón no ha sido renovado, no ha sido renovada nuestra mente. Y por eso tenemos que orar, no usando vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Si estoy llorando, que mi corazón esté amoldado, que mi mente, que sea con una mente renovada, que mi mente sea para glorificar a Cristo. Principalmente debe ser la oración. Luego, número 7 dice ayunar para mostrar a los hombres. Ay, pobrecito de mí, hermano, es que estoy en ayunas. Y dice la escritura, y cuando ayunes no uséis, perdón, cuando ayunes no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y bueno, mira, aquí venimos a la iglesia y todos arregladitos, bien rasuraditos. Bueno, tú te ves bien, presentable, ¿no? Pero lo que te dice ahí, él tiene bonita su barba, pero si yo me dejo la barba, me va a salir así como yo no puedo, me veo mugroso, ¿verdad, Yair? Me ha dicho Yair, te ves mugroso si te empiezan a salir los picos aquí, no se ve como si fuera barba, ¿no? Entonces, pero dice, ¿qué es lo equivalente ahorita? Arréglate, vístete, volea tus zapatos, lava tu cara, peínate, arréglate, vete guapo, vete bonito, vete bonita, y no tienes que mostrar un corazón así como que compungido. Estamos en guerra espiritual, hermano, mire, en guerra espiritual, y si usted me ve así es porque ando en guerra. O sea, no tienes que decirle. Bueno, uno, mira, yo creo que tiene que ver con el corazón. A mí a veces me han ofrecido y digo, bueno, es que no porque estoy ayunando de café, pero no estoy ni por presumirle a estas alturas de mi vida a una persona que estoy ayunando, ¿no? Y yo creo que nadie de ustedes, pero tiene que ver con nosotros. Más que nada tiene que ver que todo lo que estamos hablando ahorita involucremos a Dios aquí en nosotros. Que de veras le queramos honrar a Dios en todo lo que hacemos. Puedes platicar lo que haces, pero de acuerdo a cómo tú te sientas y a lo que Dios te muestre. La siguiente dice, la 8, haceos tesoros en la tierra. Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Es que todo esto de los tesoros, mira, ¿de qué eres dueño tú? ¿De qué eres dueño, Mar? ¿De qué? ¿De tu camioneta, Jack? Bonita, preciosa, doble cabina, que nos lleva a Villaldama. ¿Tú eres dueño de esa camioneta? No, no somos dueños de nada. Nosotros pensamos que somos dueños. El papel dice eso. Pero aquí dice, no te hagas tesoros aquí en la tierra.
¿Cuántas personas, hablando del mismo rancho que vamos, tienen hectáreas de tierra y toda su vida vivieron como miserables? Se murieron sin tener la medicina porque no habían sido renovados en el espíritu de su mente, pero hicieron tesoros en la tierra. Ay, es que se me acaba mi dinero. Y estuvieron así, y nuestros propios ojos lo vieron. Se mueren los dos señores en una situación precaria de miseria, y el nieto al rato el nieto estrenando moto. Fueron los ganones. Pero estamos ahí atesorando cosas que porque el día de mañana me va a faltar, y dicen, no atesores tesoros en la tierra. Inviértelo en el reino de Dios. Yo no te estoy diciendo de que regales tu dinero tampoco. Pero a veces somos tan tacaños, ¿verdad? Que Dios nos habla. Si no involucras tu dinero en lo que tiene que, o no metes a Dios en tu dinero, en tu tiempo, estás haciendo tesoros aquí en la tierra. Y no, yo no te digo que des aquí ni que estés regalándole a las personas, pero dicen que cuando se hace uno viejito, siempre anda uno pensando en el dinero. Que qué voy a hacer el día de mañana si me quedo solo. Alguien, no me acuerdo quién nos le estaba platicando así acerca de mi dinero, que están así como que mi dinero, mi dinero, mi dinero. Y de pronto me llegó un video de un viejito, ¿no? Ya de 96 años, contando monedas de 10 pesos ahí en su cama. Y cuando llega la nieta, le tapa así, es que es mi dinero, es mi dinero, mi dinero, mi dinero, mi dinero. No te hagas, o sea, no te hagas no te hagas de tu dinero un Dios. Ahora, confesar a Jesús Señor sin hacer su voluntad. ¿Cuántos de nosotros, cuando religiosamente alguien nos dice, no, pues que yo voy a tal iglesia o soy de tal religión, y nosotros hasta los vemos así de lado, ¿no? Creyéndonos mucho, ¿no? No, es que yo soy cristiano. Es que yo soy cristiano y yo no adoro esto o yo no adoro esto otro. Pero Dios está bien lejos de ahí muchas de las veces, ¿eh? Pero nos exaltamos diciendo que somos cristianos. Y aquí dice, confesar a Jesús, Señor, sin hacer la voluntad de Dios. O sea, no hacemos nada para Dios. Nuestras vidas son vacías, inútiles. Nuestras vidas pueden ser desagradables, todo lo de Dios. Pero cuando nos preguntan ahí, incluso para llenar un documento, ¿qué religión es? Yo soy cristiano. ¿Confiesas a Jesús o confesamos a Jesús, pero sin hacer la voluntad de Dios? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La primera. En primer lugar de la voluntad de Dios, dice, apártate de fornicación. Dar gracias a Dios en todo. Es otra de la voluntad de Dios. Y hay mucho acerca de la voluntad de Dios. Es que yo ya tengo la salvación. Pues disfruta de tu salvación y muestra con tu conducta que de veras eres salvo. Como la alabanza aquella, ¿no? Si en verdad eres salvo, di amén. Y la número 10 dice hacer prodigios en el nombre de Jesús sin hacer la voluntad de Dios. Y aquí a veces nos damos mucho con la finta, incluso cuando vamos
a reuniones grandes que hemos ido y decimos, es que hay un congreso de sanidad y luego una persona es sana y decimos, no, es que hermano, de veras, eso viene de parte de Dios porque recibió la sanidad y liberó a alguien de un demonio y lo hizo que se levantara y resucitó al muerto y ese hombre es un hombre de Dios. Sin embargo, en Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. O sea, te habla de profetas que de esos no, yo les digo chipocludos, que hacen congresos, que llenan estadios y que un montón de publicidad que les hacen o puede ser uno que no llene estadios, pero que ande profetizando sin hacer la voluntad de Dios. Gente que a lo mejor llegó y te profetizó y a ti te fue muy bien. No, es que me profetizó aquel. Bueno, fue una señal. Dios permitió que eso sucediera. Me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y luego, Señor, en tu nombre sané a un enfermo. De verdad, estaba leproso, pero yo llegué, le puse la mano, Señor, y él fue sanado. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Había un endemoniado ahí, Señor, echando espumarajos, y yo lo liberé. Fíjate qué tristeza acerca de las obras muertas. Que estemos haciendo todo esto y que Jesús nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, esto es terrible porque a lo mejor nosotros mismos nos estamos engañando y yo no te digo ni para asustarte, no te lo digo ni nada porque pues aquí yo digo que todos tenemos la salvación, pero sí, si queremos crecer en gracia y en conocimiento para nuestro Señor Jesucristo, hay que ver dónde está apuntando nuestro corazón. Hay que ver cuál es el propósito por el cual estamos en la iglesia o por cuál es el propósito por el cual oramos, analizarnos. Yo no conozco la vida de las demás personas, ni siquiera alcanzo a conocer con exactitud la de mi esposa, ni la de mis hijas, pero sí conozco lo terrible que es este Gerardo, ¿eh? A este sí lo conozco y eso me conoce más Dios todavía. Pero sí le conozco esto y le conozco aquí, decía el apóstol Pablo. Nadie conoce el espíritu del hombre más que el mismo espíritu que está aquí. Uno se conoce. Entonces, ¿para qué presentarme yo como que, ay, como angelito y no, Dios sabe. Pero ese es el punto que quiere Él que veamos el corazón, nuestro corazón, no en el de los demás. Porque yo les decía hace 8 días, imagínate, yo estoy viendo a Mar, ¿no? Bien guapo Mar. Voy a hablar cosas buenas, guapo, caballeroso, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y hablo cosas buenas, ¿no? Ah, bueno, Él puede ver también cosas buenas en mí. Pero si yo empiezo a tirarle a Omar, no, si por una que yo le diga, Él me va a ver 20 a mí. Así es. Pues es la naturaleza. Entonces lo importante no es ver la paja en el ojo de mi hermano, ¿verdad? No es lo importante que yo esté viendo cuántas veces se cae mi hermano, cómo está vestido, qué tan pobre, qué tan rico es, qué tan feo es, qué tan guapo es, qué tan alto es. No, lo importante es que yo vea para acá. Así que agarre un espejo y me vea y diga, Gerardo, por pura misericordia de Dios estás aquí parado. Por pura misericordia de Dios, Gerardo,
estás vivo y por pura misericordia de Dios y por pura misericordia de Dios. Porque si no fuera por eso, ay, es que por mi buena voluntad, ¿no? Entonces, hacer prodigios y señales sin, sin hacer la voluntad de Dios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos años nos quedan aquí en la tierra? Yo medito en esto para finalizar. Yo pregunto, yo pienso mucho en esto. Digo, ¿cuántos años me quedan aquí en la tierra? Y me tengo que entrenar para cuando sea una persona ya, si tengo 62 años, ¿cuánto me va a dejar Dios? Y para no crecer con todo este cochambre en la cabeza. Yo creo que yo soy el único cochambroso aquí, ¿verdad? ¿Cuándo se irá? De verdad le digo, yo tengo que entrenarme porque yo no quiero crecer como ya ser una persona mayor y crecer con pensamientos desordenados. Y no hablo de desórdenes tan solo de inmoralidad, sino pensamientos que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Porque a veces nos damos, ay, ¿qué pensamientos le llegarán? Muchos. Y voy descubriendo más y más a través de los años. No porque estemos mayores, pensemos que ya la libramos. Van a llegar más y más cosas. Entonces, yo recomiendo para todo esto que hemos visto hoy a través de las obras muertas, que podamos, cada paso que demos, preguntarle a Dios, ¿estás tú de acuerdo con esto? ¿Con esto que voy a ver en la televisión, estás de acuerdo? Con esta palabra que le voy a hablar a aquella persona, ¿estás tú de acuerdo? ¿Tú le dirías esto, Jesús? ¿Tú harías esto, Jesús? Y a cada paso tú lo harías, porque si no está metido ahí Jesús, es pecado. Y no puedo decir yo, si me voy a meter a un antro y voy a codiciar mujeres, ay, vente Jesús, vamos a ver qué hacemos aquí. O si me voy a meter droga y voy a decir, ay Jesús, vente. O me voy a emborrachar, o me voy a ponerle el cuerno a mi mujer. Vente. Eso no, ahí no está él. O sea, me refiero, no está de acuerdo Jesús con eso. Pero no quiere decir que Jesús también te abandone, ya, si ya eres un hijo de él. Pero sí está bueno hacer un autoexamen y ver cómo estoy viviendo mi vida cristiana. Es bueno hacerlo. Piensa y te va a dar miedo. Lee, por ejemplo, una parte de la escritura, yo lo recomiendo. Lee Mateo 5, 6 y 7. Te doy la tarea que te lo aprendas estos 3 capítulos de aquí a diciembre. Y me acuerdan que les pregunte, apréndete esos 3 capítulos. Es mucho tiempo y verán que sí se lo aprenden. No me digas, es que yo estoy grande y no se me aprende. Bueno, hazle el intento. Y te vas a dar cuenta que en estos 3 capítulos vas a conocer tu corazón. Léelos, repítelo, repítelo, repítelo. Y eso te va a llevar a que conozcas tu corazón, a ver cómo está. Yo también lo voy a hacer. O sea, yo ya me lo aprendí. Ya memoricé esos 3 capítulos. Pero lo voy a seguir leyendo y escudriñarlo. Y me voy a dar cuenta que va a haber cosas que todavía están ahí desde el principio. Bienaventurados los pobres en espíritu. Para los que han tomado el curso, ya sabemos lo que es un pobre de espíritu. El que reconoce sus fallas. Y yo me doy cuenta que a veces no las reconozco todavía. ¿Y saben quién? Con la persona de aquí en la tierra que más amo en la vida, que es mi esposa, ¿verdad? Porque es la que tengo que tener más atenciones para con ella. Pero cuando nos equivocamos o me equivoco, no tú, ¿qué estoy haciendo ahí?
No estoy reconociendo mi falta. Y casi para 40 años de cristiano, ¿verdad? Qué vergüenza. Pero a veces así es uno. ¿Dónde dejaste el corta uñas? No lo he agarrado. Cositas sencillas. Pero mira, tenemos que analizarnos. Lee, de verdad, lee esos tres. Y en diciembre, cuando hagamos el evento aquí, vamos a proponernos esa tarea de memorizarlos. ¿Sí? Bueno, vamos a orar, porque ya están como que patitas para la final, ¿verdad? ¿Eh? Todavía no, pero ya de todos modos lo quisimos hacerlo un poquito breve, mira. Ya muchos andan allá en donde se van a verlo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, con ese querer como el hacer, Señor, escudriñar nuestro corazón, examinarnos a nosotros mismos, Padre, a ver cómo estamos caminando en la vida cristiana. Lloramos para que seas tú el que te mueves en nuestras vidas, en nuestros corazones, sentimientos, emociones, Padre, que todo lo hagamos, Padre, involucrándote a ti, y ahí nos daremos cuenta, Padre, si estamos haciendo algo que va en contra de tu voluntad. Te pedimos, Padre, que la obra que has comenzado en nosotros la sigas perfeccionando hasta el día de Jesucristo, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues que Dios los bendiga a todos